Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Rina Gisela Guillén, estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Le hablaré un poco del tema de lo que es el agua de la asignatura de Bioquímica con la doctora Lizeth Zúñiga. Fuentes de agua para el ser humano. Entre el ser, entre el 60 y el 70% del cuerpo humano es agua. Aún así hay tejidos como los huesos, el cabello, los dientes, que estos la contienen escasamente. Y la fuente más importante es la ingesta de líquidos, pues, pero también se adquiere de diferentes alimentos como los vegetales abundantes en agua. La leche tiene un 87%, los huevos un 74% y el pan con un aproximado de 40%, que es uno de los alimentos más comunes de ella. Las propiedades del agua, que su molécula está constituida por dos átomos de hidrógeno unidos en forma covalente a uno de oxígeno. Es altamente polar, no es lineal y crea estructuras tridimensionales debido a la hibridación de las órbitas moleculares S y P de oxígeno. En el agua existe una diferencia de electronegatividades, que se debe precisamente a que el oxígeno tiene un gran poder de atracción por los electrones de los dos hidrógenos. Entonces, lo que ocasiona que estos desarrollen una carga parcial positiva temporal y el átomo desarrolle una carga parcial doble negativa temporal también. En el puente de hidrógeno no es un enlace químico propiamente, sino una atracción electrotástica que se produce cuando dos átomos negativos de compuestos polares se unen mediante uno de hidrógeno. Y de tal manera que participan los elementos más electronegativos como el nitrógeno, el flúor y el oxígeno. Las temperaturas bajas favorecen la formación de puentes de hidrógeno, mientras que las altas los destruyen. El calor de vaporización, el calor específico, su conductividad y sus propiedades dieléctricas son por mucho muy peculiares y muy distintas a las moléculas semejantes. El alto calor específico del agua nos indica una necesidad de aplicar mucha energía para incrementar su temperatura. Por otro lado, tenemos los estados físicos del agua. De acuerdo a la cantidad e intensidad de puentes de hidrógeno que contenga, el agua existe en los tres estados físicos conocidos como el gas, el sólido y el líquido. También, por otro lado, muchos de los productos secados con estos procedimientos no son muy solubles y requieren de agua caliente y de una agitación violenta para disolverlo. También en estado líquido, el agua establece puentes de hidrógeno y también nos crea una estructura tridimensional que se ha explicado con varios modelos teóricos. Y el hielo es también una estructura más ordenada y simétrica de moléculas de agua unidas íntegramente por medio de puentes de hidrógeno. En los alimentos de humedad intermedia, los alimentos de humedad intermedia tienen una larga vida de acanuel y no necesitan rehidratación o de enfriamiento para conservarse, por lo que son adecuados para los países o los lugares en donde no existe la refrigeración o es muy costosa para comprarla. Entonces, estos productos se fabrican quitándole agua al alimento y adicionándole solutos hidratables que retienen agua. Y la reducción del contenido de agua nos provoca la concentración de otras sustancias, como los ácidos que abaten el pH y que también contribuyen a la estabilidad microbiana del alimento. En el congelamiento de los alimentos, ningún recurso nos presenta tantos usos como el agua.
El agua la utilizamos cuando en los alimentos se emplea en la producción, en la formulación, en el transporte, en la generación de vapor, en los servicios, ya sea los baños o para lavar ahí, y en lo siguiente, en los sistemas de enfriamiento, en el lavado de equipo y también de maquinaria. Por otro lado, las aguas de pozos profundos contienen muchos bicarbonatos de hierro y manganeso, que son solubles e incoloros con un color amarillo y rojo y gris y negro, y es ahí la formación de sus respectivos hidróxidos. En la velocidad de congelamiento determina la formación y localización de los cristales de hielo. Cuando esto se hace rápidamente, se producen muchos cristales pequeños tipo aguja. Pero cuando el congelamiento lento es más dañino que el rápido, ya que afecta mayormente la membrana celular y además establece cristales intermedios que tienen la capacidad de unir células e integrar grandes agregados. Los cristales de hielo no mantienen un tamaño constante en el almacenamiento a bajas temperaturas, sino que continúan creciendo de los de menor tamaño, debido a que estos tienen un área mayor que los grandes, y es ahí cuando aumenta su presión de vapor y por lo tanto las moléculas de agua migran más fácilmente. Eso ha sido todo. Muchas gracias.